Hola amigos, buenos días. Hace un par de días se celebró el Día de la Constitución y Pedro Sánchez, presidente del gobierno, dijo que quería brindar algunos artículos que quería reformar algunos artículos de la Constitución para brindar esto que llama derechos sociales, como por ejemplo el tema de brindar las pensiones. Claro, esto es una medida política y lo de las pensiones depende de la economía. La economía no se puede forzar. La economía depende del crecimiento, depende cómo vayan los mercados, depende de muchas cosas. Algo que tener que blindarlo sería algo artificial que podría provocar cosas peores para España. Entre otras cosas que también decía que quería reformar es la emergencia climática, el tema del cambio climático de que él tanto se empeña. Y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no ha dicho absolutamente nada, porque tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo son Agenda 2030, que ni siquiera esconden que son la Agenda 2030 llevando este pin que llevan aquí, que representa la Agenda 2030, que es esto que veis aquí, el pin de la Agenda 2030 con toda una diversidad de colores que representa lo que se llama los 17 objetivos sostenibles de la Agenda 2030 y que algunos lo están llevando, por ejemplo, incluso el propio rey, pero el rey de España, tal como lo podéis ver aquí, cada vez lleva menos, o sea que ya últimamente prácticamente ni siquiera lleva el pin de la Agenda 2030 porque sabe que hay trampa en todo esto y uno se siente identificado. Sin embargo, Pedro Sánchez luce el pin de la Agenda 2030, como lo podéis ver aquí en la solapa, la podéis ver bien. Y aquí Alberto Núñez Feijóo también lleva el pin de la Agenda 2030, un símbolo lo cual representa que va por los mismos objetivos. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo lleva, por ejemplo, lo llevó en el día de la celebración de la Constitución o cuando interviene en el Parlamento español o para cuando va a cualquier tipo de actividad. No lo esconde, pero lo que no es capaz de llevar es el pin de la bandera de España. Ni siquiera Alberto Núñez Feijóo es capaz de llevar el pin de la Agenda de España en la solapa. Hasta incluso el rey de España, como veis aquí el pin, tampoco lo he podido ver como el pin de la bandera de España. Bueno, esto de meterlo en la Constitución puede ser una cosa muy grave porque significa acatar y aceptar el relato oficial en cuanto se refiere al tema del cambio climático. Pero pensad una cosa, porque si el tema del cambio climático se brinda en la Constitución, podría dar lugar, por ejemplo, a confinamientos climáticos, a que al gobierno le parezca que por sequía, por lluvia, por alguna inundación, por cualquier cosa relacionada con el cambio climático, por ejemplo, que hayan determinada cantidad de emisiones de carbono en una ciudad, obligue a confinamientos, de no dejar salir la gente de sus casas o bien de no dejarles utilizar el automóvil o cualquier otro medio de transporte. Y a esto nos exponemos a más restricciones, a más pérdida de libertades. Lógico que hay que irse con cuidado con todo esto. Aparte, deciros que el cambio climático, la emergencia climática es una farsa, de lo que ya hablaré un poco más adelante. Pero antes quiero exponer otros temas. Por ejemplo, en el próximo año 2025 van a entrar en vigor el tema de las emisiones de carbono en las ciudades. No podrán circular por las ciudades vehículos, coches que no sean los coches eléctricos. Los otros coches, el resto de coches, hay algunos que no van a poder circular. Los que han sido fabricados a partir de determinada fecha. Creo que es a partir del año 2016, 2015 y a partir del año 2003, 2006, no lo sé muy bien. Depende de qué tipo de coche no va a poder circular por las ciudades de España, especialmente las ciudades de más de 50.000 habitantes, que en España tenemos inmensidad de ciudades de más de 50.000 habitantes, que son prácticamente casi todas las capitales de provincia, y además otras varias ciudades que también tienen más de 50.000 habitantes. No se va a poder circular por estas ciudades, en especial las zonas que
se entiendan que son de bajas emisiones de carbono. Porque hace una ley de unos 2 o 3 años que sacó el Partido Socialista de Pedro Sánchez, pues obliga a las ciudades a marcar las zonas que van a ser de bajas emisiones. Y los vehículos que hayan sido fabricados, por ejemplo, a partir del año 2016, no lo sé muy bien, o sea, vehículos que tengan unos 8 años, o sea, hasta unos 8 años, o no sé si son 6 años, no lo sé muy bien, o sea, unos vehículos de muy pocos años sí podrán circular por zonas de bajas emisiones, pero tendrán que llevar un distintivo, que es una pegatina redonda que ponga la clasificación de bajas emisiones, porque hay diversos tipos. Y si no se llevan estos distintivos, pues se podrían exponer a sanciones y a multas. Tener en cuenta que estas zonas de bajas emisiones de carbono están poniendo pues cámaras, no solo para las multas, sino también para vigilancia de qué vehículos están entrando en estas zonas, que también van a aprovechar para sancionarlos. No tienen yendo bastante con lo de rebajar el límite de velocidad a 30 o a menos para ir atracando a los ciudadanos que tienen coche con multas. Pues ahora con las que no lleven el distintivo de las bajas emisiones o que sean coches muy antiguos, los van a poner multas elevadas, porque creo que los coches que están autorizados pero que no llevan el distintivo, puede que las multas lleguen a 200 euros. Y los que no tengan autorización, no sé qué multas, pero puede que sean mucho más. Esto significa que os restringen las libertades, que tenéis menos libertades. Y Alberto Núñez Feijóo no pone ningún tipo de oposición, sino pues me remito al caso de Madrid, que gobierna el Partido Popular de Luis Martínez de Almeida, que va a poner muchísimas restricciones. Esto sí, los propietarios de vehículos de un municipio que tenga más de 50.000 habitantes, aunque no pueda circular por determinadas calles, tendrá que pagar el impuesto de circulación. Esto es tener mucha cara por parte de estos políticos. Bueno, y teniendo en cuenta esto de que el próximo año va a ser crítico, y muchos vais a acabar muy cabreados porque no vais a poder circular. Y entonces recordar a la hora de las elecciones. Puede que se adelanten las elecciones y cae Pedro Sánchez, o puede que acabe la legislatura y las próximas elecciones sean para el próximo 2027. A la hora de las elecciones recordar que estos dos, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, son compinches, están compinchados, son cómplices de hacer estas leyes que os pues quitan la libertad para poder circular con vuestro vehículo y además os obligan a tener un coche eléctrico. Y ahora voy a hablar de los coches eléctricos. Los coches eléctricos de promedio, ya para el año que viene, el precio del coche eléctrico promedio va a estar por los 40.000 euros. Tiene una fecha de caducidad muy importante. Cuando quede caducado la batería, se tiene que cambiar, y la batería no es que cueste 4 euros, cuesta unos cuantos miles de euros. Puede llegar a costar la mitad de lo que vale el coche eléctrico, por decirlo de alguna manera. Y a esto el gobierno da ayudas. Sin embargo, para comprarte un coche de carburante, el gobierno no te va a dar ayudas, aunque sea un coche mucho mejor, dure muchísimo más tiempo y contamine menos, porque en el proceso de fabricación, fabricar un coche eléctrico es muchísimo más contaminante que fabricar un coche de carburante, y además, con lo poco que dura la batería y hay que cambiar por otra, pues en la práctica es mucho más contaminante. Nos están engañando, porque con esto de cambio climático, emisiones de carbono, no son más que unos objetivos para que no tengáis coche, para que no podáis viajar, para tenerlos a todos controlados, para robaros en todo lo que puedan en multas. Estos son los verdaderos objetivos de la Agenda 2030 en cuanto se refieren al tema de los coches y de las bajas emisiones de carbono. Y fijaos una cosa que es picaresca.
la zona de Valencia se ha sufrido un desastre de riada que muchos pueblos han quedado arrasados. Y pues se han quedado los habitantes de allí sin casa y sin coche. Y ahora el gobierno va a ofrecer unas ayudas por compra de coche eléctrico. Unas ayudas que pueden llegar a los 10.000 euros. Pero claro, tienes que tener en cuenta que un coche eléctrico te va a costar 40.000 euros y pues te va a durar muy poco. Esta es una completa tomadura de pelo. Sin embargo, para los coches de carburantes no va a haber ningún tipo de ayuda. Y pensad una cosa, si el gobierno te va a ayudar con 100.000 euros, este dinero va a salir de los impuestos que están pagando el resto de los españoles. Porque ningún dinero público es un regalo que cae de cualquier parte. Se saca todo de los impuestos. Y bueno, el objetivo del gobierno es que se aparten los coches de carburante y todo el mundo vaya adquiriendo coche eléctrico. Y si no lo consigue, lo que va a hacer es que va a meter otros impuestos aparte a los coches de carburante para que sean mucho más caros y la gente no se anime a comprar. Pero bueno, el nivel económico de la inmensa mayoría de los ciudadanos cada vez es más bajo, perdiendo cada vez más poder adquisitivo. O sea que los españoles somos más pobres y no estamos ni en condiciones de comprarnos coches eléctricos. Además, los coches eléctricos crean muchos problemas. Si tenéis pensado en comprar un coche eléctrico, pensar por ejemplo en las últimas vacaciones, estas enormes colas que habían en estas estaciones de carga para poder cargar el coche eléctrico. No hay suficientes pues aparatos para carga de coche eléctrico. Y los que hay, muchos están averiados y muchos tardan muchísimo en cargar. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que tampoco va a haber suficiente electricidad. Porque si ahora todo el mundo tuviera coche eléctrico, es que no habría suficiente electricidad para cargarlos. ¿Por qué? Porque el gobierno, con sus políticas de la Agenda 2030, que nos lleva por peor, que nos lleva a la ruina, que nos lleva a menos libertades y que nos lleva a una peor calidad de vida, como estas políticas de la Agenda 2030 del gobierno, están derribando los pantanos, están obligando a cerrar las centrales nucleares, están pues derribando también las centrales térmicas, las que van con carbón o van con derivados fósiles, derivados de petróleo, carburante, que también generan electricidad y están derribando, como ya había dicho, pantanos, que son los que generan la energía eléctrica mediante una dinamo, energía hidroeléctrica. Si todas estas fuentes de energía el gobierno las está derribando, las está quitando, entonces ¿de dónde va a salir la electricidad? Esta electricidad va a salir de las placas solares y de los molinos, de las turbinas estas que van con viento, pero esto va a ser insuficiente y muy insuficiente. O sea que nos está llevando a que no tengáis coche y a los que os compréis un coche eléctrico acabaréis en la ruina, acabaréis decepcionados. No la vais a poder vender de segunda mano porque no os lo va a comprar nadie. Y de hecho, mucha gente que ha comprado coche eléctrico está completamente decepcionada. Y es muy poco práctico porque los coches eléctricos ocurre algo parecido como los patinetes eléctricos. En una rampa alta el patinete eléctrico no sube, no puede. En el coche eléctrico ocurre algo parecido. Cuando toca subir en una pendiente muy alta, el coche eléctrico no tiene fuerza. Y menos si este coche eléctrico lleva un remolque y no digamos una caravana. Bueno, pues a esto nos encaminamos, a que el año que viene será muy malo como el tema de los coches que no podrán pasar por lo que han clasificado como zonas de bajas emisiones, por la política de estos dos cabrones que nos quieren quitar las libertades. Bueno, el rey ya los cuyo porque el rey ya no exhibe tanto el pin de la Agenda 2030 y pues creo que se está dando cuenta de que vamos por el mal camino si vamos con la Agenda 2030. Digamos una cosa, España nos van a llevar a la ruina con las políticas de cambio climático y con las políticas de la Agenda 2030 y con las políticas de emisiones de carbono. Fijaos una cosa, en países del resto de Europa están construyendo y abriendo más centrales nucleares porque la electricidad que se produce en una central nuclear puede ser muy abundante y muy barata. De hecho, Francia ya está poniendo más centrales nucleares
Y España le estamos comprando la electricidad a Francia, por eso la factura de la electricidad es cara, es carísima. Y al paso que vamos, pues no parará de ir subiendo el precio. En Estados Unidos ha ganado Donald Trump. Donald Trump está en contra de la Agenda 2030. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, que la economía de Estados Unidos pues podrá funcionar, tendrá electricidad abundante con las centrales nucleares. Tendrá electricidad con las centrales hidroeléctricas, que aquí en España las están derribando. Tendrá electricidad con centrales que vayan con gas, con petróleo o con carbón, que aquí en España las están prohibiendo también. Tendrá la ventaja de que las empresas les van a dar muchas libertades y les van a bajar mucho los impuestos. Es decir, fuera normativas y fuera impuestos. Cuando aquí en España las empresas cada vez más normativas, cada vez más impuestos. Normativas, por ejemplo, que también afectan al turismo. Ahora por alejarte en un hotel o por alejarte o por querer alquilar un coche, pues tienes que dar una multitud de datos que esto va a hacer que los turistas no vengan. Para tener a todo el mundo controlado, y esto es un primer paso también para hacer cosas parecidas en otros sectores. A esto se está encaminando España. Entonces, ¿qué pasa? Si Estados Unidos tiene todas estas ventajas de usar los derivados fósiles como fuente de energía, hacer que las empresas pues tengan mucha libertad y no se les asfixie a impuestos, hacer que puedan utilizar las centrales nucleares, en fin, y no aplicar la Agenda 2030 con la tontería esta de las emisiones de carbono. Pues se va a encontrar que Estados Unidos, con tanta energía, con tanta libertad y con las empresas pagando tan bajos impuestos, van a poder producir unos productos más baratos. Y al final resulta que en una economía global se compra lo más barato y también lo de mejor calidad. Entonces Estados Unidos va a producir mejor calidad y más barato. Y los productos en Europa, a falta de energía, serán más caros. A tantos impuestos serán más caros. A tantas normativas serán más caros. No se van a vender. No van a tener salida en los mercados. Y esto nos va a llevar a más pobreza. En fin, que la Agenda 2030 es una farsa. La Agenda 2030 es para quitarnos las libertades. Y lo vais a ver el año que viene en el caso de los coches. Y recordaros de ello en las próximas elecciones. No votéis ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, porque están para aplicar la Agenda 2030. Están en lo mismo. Y los demás partidos políticos también. Los comunistas, por ejemplo, de Yolanda Díaz o de Pablo Iglesias. Los separatistas también, los de Esquerra Republicana, los de Junts, los del Partido Nacionalista Vasco, los de Bildu, todos estos también están con la Agenda 2030. Y aquí en España el único partido que no está con la Agenda 2030 es Vox, el partido de Santiago Abascal. Y este es el que tendríais que votar si no queréis, pues, el tema este de las emisiones de carbono os impidan circular por las ciudades. Se ha dado caso, por ejemplo, que hay algunos municipios y algunas comunidades autónomas de las que el Partido Popular se ha tenido que aliar con Vox. Y una de las exigencias de Vox ha sido quitar las zonas de bajas emisiones, porque esto restringe pues, los derechos de otros ciudadanos que no tienen coche eléctrico o que tienen coches muy viejos. Y no se pueden comprar otro de nuevo y también tienen derecho pues, a circular como el resto de los ciudadanos. Es importante que tengáis en cuenta todo esto, aparte de muchas otras políticas que para mí son más beneficiosas para España. Mano dura contra la delincuencia, bajar impuestos, control de la inmigración ilegal, quitar subvenciones a ONGs y a sindicatos y a otras entidades pues, que no merecen estas subvenciones. En fin, Vox tiene un programa muy distinto y uno está con la Agenda 2030 del PIN este de coloritos, que es el símbolo de la Agenda 2030 y que políticos la llevan para pues, expresar que ellos también están para aplicar la Agenda 2030. Y ahora os voy a aclarar un poco sobre el tema este de la emergencia climática, del cambio climático que tanto se está hablando. Antes era la emergencia sanitaria, confinados, ahora emergencia climática, que también nos pueden confinar, nos pueden quitar derechos. Y no olvidéis que las riadas
de Valencia no ha sido por el cambio climático, ha sido porque por aplicar las políticas de la Agenda 2030 se han derribado pantanos, no se han limpiado cauces de los ríos y se están haciendo políticas que realmente son para facilitar inundaciones y sequías, como el derribo de pantanos, por ejemplo, con la falta de limpieza de los bosques, de los campos y de los ríos, que esto lo están pidiendo la Agenda 2030. Hace cosa de unos 2 años, 3 años, unos 2 años, ha habido un premio Nobel que se llama John Clauser. Y este premio Nobel ha dicho que no existe la emergencia climática, no hay emergencia climática. Y refiriéndose al tema de las emisiones de carbono, dijo que las emisiones de carbono son buenas y que el planeta necesita más emisiones de carbono, porque las emisiones de carbono alimentan las plantas. Las plantas crecen más y están más sanas. Y además, estas plantas limpian la atmósfera, expulsan oxígeno y hacen que el planeta esté mucho más limpio. Por tanto, son mucho más necesarias las emisiones de carbono. Fijaos, tema emisiones de carbono. Quieren que en Europa haya 0 emisiones de carbono. Y se dice, por ejemplo, estos disparates de que las vacas contaminan, los cerdos contaminan, las ovejas contaminan, las gallinas contaminan. O sea que lo que necesitamos para alimentarnos de carne, todo esto contamina, hasta el punto de que en algunos países, por ejemplo en Dinamarca, se ha puesto un impuesto a las vacas, un impuesto anual solo porque tienes vacas, porque dicen que los pelos que se echan, pues emiten emisiones de carbono, y esto es malo. Pero lo que no dicen, porque están dando a entender que los seres humanos, los seres vivos, emiten emisiones de carbono, y esto no va bien para el cambio climático. Pero, por ejemplo, una de las políticas de la Agenda 2030, fijaos qué hipocresía, es el reemplazo de la población. Os dicen que no traigáis más hijos al mundo porque esto va contra el cambio climático y porque esto provoca emisiones de carbono. Pero con lo del reemplazo, importar inmigración de afuera, especialmente inmigración africana, pues no dicen que esto provoca emisiones de carbono, igual que el resto de animales. Y están viniendo por millones. Pues de esto están calladitos, esto es una farsa, una hipocresía total. El planeta Tierra necesita más emisiones de carbono, porque esto es bueno para las plantas. Es bueno para la agricultura, porque esto hace que las plantas pues, crezcan de manera más sana y más abundante, crecen mucho más. Esto es bueno. Es lo que aporta pues, las emisiones de carbono. Y lo que necesita el planeta, tanto que se está hablando de emergencia climática, es pues controlar la naturaleza en favor del hombre y en favor de la propia naturaleza. Construir más pantanos para que no falte agua para el riego y para que no falte agua para cualquiera de las necesidades, tanto de los animales como de las industrias, como de las ciudades, construyendo pantanos que además también se aprovechan para producir energía eléctrica o bien también para evitar inundaciones y además para en épocas de sequía no falte agua. Además, el agua retenida pues también se filtra y hace que los acuíferos se mantengan llenos, pues para que los particulares que en su parcela o en su vivienda quieren hacer un pozo, tener pozos para obtener agua, para riego, para llenar la piscina o para lo que sea. Que haya agua abundante. Esto es lo que hay que hacer. Y además, esto facilita que se puedan regar las plantas, se pueden plantar más árboles en todas las partes, se pueden hacer más zonas verdes, se puede expandir más la agricultura, plantar más montes para que hayan árboles, y todo esto contribuye muy positivamente en 2 cosas, en la limpieza de la atmósfera y en el equilibrio del clima, de lo que tanto se cuestiona, de que pues el planeta se está recalentando y recalentando. El premio Nobel John Clauser dio una conferencia en la que explicaba que habíamos tenido una etapa fría hasta el año 1850 aproximadamente, porque desde hace miles de años el planeta ha tenido variables de temperaturas, épocas más cálidas,
o épocas más frías, pero en fin, todo está ya bastante estable y que no hay ninguna emergencia climática. Se habla que se va a derretir el casquete polar ártico, cuando la realidad es que ya llevamos varios años que hace aún un poco más de frío y no se está derritiendo el casquete ártico. Y en la Antártida ocurre lo mismo, no se está derritiendo, sino que se está cubriendo aún más la capa de hielo. Pero bueno, no hay emergencia climática como tal, o te están engañando. Y estas manifestaciones de este científico premio Nobel norteamericano John Clauser lo secundaron más de 1.600 científicos, más de 1.600 autoridades de la materia, exponiendo que no hay emergencia climática. El rollo esto de las emisiones de carbono que están pues predicando estos políticos es un engaño, es una farsa. Fijaos una cosa, que tanto hablan de que los animales pues producen emisiones de carbono, que pues ya no quieren que se haga la cría de animales, no quieren que se crían pollos o gallinas o conejos, no quieren que se crían vacas, no quieren que se crían cerdos. Entonces, ¿de qué vamos a comer? Lo que quieren que comamos es carne de laboratorio. Se cogen unas células de carne, se meten en una cisterna, ahí se va reproduciendo y va formando una masa que es, esto lo llaman carne, que es carne sintética o carne de laboratorio. Y dice que de esta forma pues no se producen emisiones de carbono. Y esta carne sintética, esta carne artificial, los médicos dicen que no es buena para la salud. Os están engañando. Y además, quieren que hayan granjas de cría de insectos, de reproducción de insectos. En vez de criar cerdos, en vez de criar vacas, en vez de criar ovejas o gallinas o pollos, o que vayáis a pescar, pues no quieren que os dediquéis a esto, no quieren que os alimentéis con esta carne. Quieren que os alimentéis con insectos. Y tengan en cuenta, por ejemplo, que en la provincia de Salamanca hay una fábrica de la que se dice que es la factoría de cría de insectos más grande de toda Europa. Y con estos insectos, pues quieren hacer productos alimenticios derivados de insectos. Harinas de insectos para hacer panes o dulces. Yogures hechos a base de insectos. Y chocolates a base de insectos. O sea, solo quieren que nos alimentemos de insectos y de carne sintética, porque dice que esto no produce emisiones de carbono. Y esto es perjudicial para la salud. Pero esto las televisiones no lo explican. Los científicos que tienen que hablar no les dejan hablar, no dejan debatir sobre el tema. Los están engañando. Y esto está ocurriendo aquí en España y en Europa. En Estados Unidos se desmarcan de la Agenda 2030 y el resto del mundo también. Y es lo que están engañando. Si se quiere un medio ambiente más limpio, hay que recurrir a la tecnología, fabricar pues motores de coches que contaminan menos, y esto ya se ha ido haciendo así. Combustibles que sean más ecológicos, y esto ya se ha hecho así. Y pues estar por la investigación y no por la imposición, y no por quitar libertades, y no por hacer la vida del ser humano pues más difícil con menos libertades. Porque ¿qué coño es esto de que no puedes circular por las ciudades? Que no tengas esta libertad. ¿Qué coño es esto de que os suban los precios de los alimentos? Porque os quieren llevar hacia pues que tengáis que comer insectos y carne sintética al final. ¿Qué es esto de quitar las fuentes de energía? Quitar las centrales nucleares, derribar pantanos, que nos va a llevar, por ejemplo, a épocas de sequía, que no haya para beber. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas políticas? Lo que hay detrás de estas políticas, hay unos intereses económicos muy fuertes y pues que no son legítimos, porque no favorecen el bienestar de la humanidad. Solo van por sus propios intereses económicos. Quieren crear una situación, pues, el reemplazo, la alimentación, el vehículo, la falta de libertades, que no tenga dinero en efectivo para tenerlos a todos controlados. Son toda una serie de políticas de la Agenda 2030 que nos están llevando a por peor. Y esto, pues, mucho cuidado, porque ahora Pedro Sánchez ha dicho que quiere llevar el cambio climático, la emergencia climática, tal como él lo lleva en la Constitución.
lo cual nos puede obligar a un relato, a un modo de vida que ya ha estado programado y que no es el que beneficia a la humanidad, ni siquiera al medio ambiente, ni siquiera al medio ambiente, tenedlo en cuenta. Os tenéis que informar bien. Y estos dos no están para el bienestar de los ciudadanos, ni son patriotas, porque ni siquiera nunca se les ha visto llevar el pin de la bandera de España, que es lo que deberían de representar a España, a los ciudadanos españoles. Sin embargo, están representando a los dueños de las élites económicas, que les interesa que se imponga la Agenda 2030, por eso llevan el PIN, porque representan a estos señores que quieren cambiar el modelo de sociedad, el modelo económico, en fin, el modelo de vida, a por peor. Esto es lo que quieren cambiar, y esto es importante que os informéis bien. Bueno, amigos, pues esto, pensad muy bien ahora de comprar un coche eléctrico. Pensad muy bien a quién estáis votando. Pensad muy bien lo que están haciendo, pues como el tema del coche cada vez más caro. Porque esto va encaminado de que no quieren que tengáis coche. Y os quieren tener, pues, como las ciudades sean como cárceles abiertas, las que no puedes ir más allá. En fin, hay muchas cosas malas aparejadas con la Agenda 2030. Y esto lo tenéis que tener en cuenta. Y no tenéis que consentir que hagan estas políticas. Bueno, amigos, para que lo sepáis, en cuanto a Pedro Sánchez ahora le están cercando las denuncias judiciales y es posible que acabe imputado. Y al ritmo que vamos, puede que lo acaben imputando el próximo mes, o en febrero, o en marzo. Entonces, si la imputa, el tema pasará al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo tendrá que pedir al Parlamento una especie de permiso de suplicatorio para poder, pues, imputar y sentar a banquillo a Pedro Sánchez. Claro, Pedro Sánchez tiene el apoyo de los que son los enemigos de España, los separatistas, tiene el apoyo de los que están con la Agenda 2030. No sé si también Alberto Núñez Feijóo, pero Alberto Núñez Feijóo últimamente lo está apoyando en todo. Lo digo porque no sé si caerá o no caerá. Y tampoco tengo muy claro de que si el Tribunal Supremo imputa a un político que está aforado, como puede ser el caso del presidente del gobierno, si el Parlamento puede, pues, ceder o no ceder este permiso que está pidiendo el Tribunal Supremo, o que estaría pidiendo el Tribunal Supremo para imputarlo, porque esto no se ha dado nunca en España y pues no sé si podría llegar a tener la misma impunidad que el rey Felipe, que esto ya está marcado en la Constitución. Pero quiero decir que si acaba ocurriendo, es posible pues que tenga que dimitir, o bien antes de lo que suceda, cuando ya se le avise de que le van a imputar, pues convoque las elecciones y luego, con todas las manipulaciones que hay en la política española y las manipulaciones, pues, de las empresas de recuento de votos, o las manipulaciones de la televisión que transmiten mensajes equivocados, que podría llevar a que Pedro Sánchez pudiera volver a ganar las elecciones, y si no las ganara, las ganaría que también va a hacer las mismas políticas o incluso peores. Y entonces los españoles vamos a necesitar más tiempo, más viviendo, yendo por la senda de la pobreza y la falta de las libertades, hasta que surja una resistencia que también que el pueblo español acabe mejor informado y pues acabe votando, por ejemplo, a un partido Vox, que tiene un programa político totalmente distinto a los que tienen todos estos en común de la Agenda 2030. Un programa más patriota, un programa de control de la inmigración, un programa de mano dura contra la delincuencia, un programa de bajada de impuestos, un programa de regularización de muchas empresas, un programa en definitiva de quitar la Agenda 2030 y estar más por unas políticas más liberales, buscando más pues la prosperidad, el progreso y las libertades y los derechos cada vez ampliados del pueblo español. Tener en cuenta que tiene un programa distinto y está por ver.
Ahora, yo no estoy diciendo aquí que si se podía corromper como el resto de partidos, es posible, pero de momento tiene un programa político que es mucho peor, porque todo el resto del espectro político español, Partido Popular, Partido Socialista, los comunistas, los separatistas, tienen en común Agenda 2030. No olvidéis. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo, que tengáis muy buen domingo.